Hola, en este video vamos a ver la histología del sistema cardiovascular. En este esquema vemos la organización general del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está constituido por el corazón, que actúa como una bomba impulsora de sangre, y por los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Podemos ver que a partir del corazón la sangre sale a través de vasos arteriales, que son los encargados de conducir y distribuir la sangre hacia los tejidos, donde se produce el intercambio gaseoso de nutrientes y también de productos del metabolismo celular. Luego la sangre es recolectada y retorna al corazón a través de los vasos venosos. También podemos ver que a partir de los tejidos se origina un líquido a partir del intersticio, es decir, el líquido que se encuentra alrededor de las células, y este líquido se denomina linfa, que va a drenar a través de estos vasos, que son los vasos linfáticos, para llegar finalmente a la circulación venosa y por último al corazón. El sistema circulatorio se divide en dos sistemas circulatorios, uno de alta presión o circulación sistémica, que está esquematizado con rojo, y un sistema circulatorio de baja presión, o también conocido como circulación pulmonar, que está representado con azul. Ambos circuitos están conectados a nivel del corazón. Para comprender esto es importante hacer un repaso de la anatomía del corazón, recordar que existen 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos, y que los ventrículos de cada lado están comunicados con su atrio correspondiente. Vamos a comenzar con la circulación de mayor presión, que es la circulación sistémica, originada a partir del ventrículo izquierdo. A partir del ventrículo izquierdo, la sangre es eyectada a través de la arteria aorta. La sangre es distribuida y va a llegar a los tejidos, donde se produce el intercambio de nutrientes y de gases a nivel tisular, y también se va a producir la eliminación de dióxido de carbono hacia la sangre por una diferencia de concentración, y también metabolitos, productos del metabolismo celular. La sangre desde los tejidos va a volver al corazón a través del sistema venoso, específicamente venas cavas, llegando a la aurícula derecha. Luego la sangre desde la aurícula derecha va a pasar a través de las válvulas atrioventriculares al ventrículo derecho, y a partir del ventrículo derecho va a ser eyectada la sangre a través de la arteria pulmonar, en lo que se conoce como sistema circulatorio de baja presión, ¿sí? Va a ser eyectada nuevamente a través de las arterias pulmonares para llegar a los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso para oxigenar la sangre nuevamente y retornar al corazón a través de las venas pulmonares. Y fíjense que ambos circuitos, mayor y menor, están conectados a nivel cardíaco. A continuación vamos a ir viendo la composición histológica de cada una de las estructuras que forma el sistema cardiovascular. El corazón, hay que recordar que está rodeado por una cavidad pericárdica, que es una cavidad virtual que presenta líquido y está delimitada por el pericardio seroso. El pericardio seroso presenta dos láminas, una lámina más externa, que es la lámina parietal, y una lámina interna o lámina visceral, también conocida como epicardio. Por fuera del pericardio seroso, recuerden que existe una capa fibrosa denominado pericardio fibroso. La organización general del sistema circulatorio es la siguiente. Las arterias se continúan como arteriolas. Las arteriolas dan lugar a una red capilar. Los capilares confluyen para formar vénulas. Las vénulas confluyen para formar venas. Y finalmente las venas de mayor calibre van a llevar al lado derecho de la circulación
que vimos anteriormente al atrio derecho. Existen dos excepciones que son las anastomosis arteriovenosas y los sistemas porta, que no cumplen este orden y lo vamos a ver a continuación. Y por último, los vasos linfáticos, que van a ser los encargados de llevar el líquido originado a nivel tisular, que se denomina linfa, de retorno al sistema circulatorio. El corazón es un órgano y recuerden que los órganos están formados por los 4 tejidos básicos, es decir, tejido muscular, tejido epitelial, conectivo y nervioso. En el caso del corazón, el músculo que lo forma es músculo estriado cardíaco. También existe tejido conectivo que va a formar parte del estroma y el esqueleto fibroso del corazón. Células que son células del sistema nervioso autónomo y también otras células especializadas en la conducción de impulsos eléctricos, que ya vamos a ver cómo se llaman, que no son más que fibras musculares especializadas. La pared del corazón presenta 3 capas. Externamente el epicardio o capa visceral del pericardio seroso, el miocardio, que representa la mayor proporción de la pared del corazón, compuesta en su mayoría por músculo estriado cardíaco, e internamente el endocardio, que es la capa que va a revestir las cavidades del corazón y también las estructuras valvulares. En mayor aumento vemos las características del endocardio. El endocardio está formado por un epitelio plano simple que delimita con las cavidades cardíacas que presentan tejido sanguíneo. O sea, este epitelio está en contacto directo con la sangre. Por debajo del epitelio y de la lámina basal aparece una capa bastante delgada de tejido conectivo laxo que se denomina subendocardio. Luego del subendocardio, la otra capa que aparece es el miocardio. Vemos en esta imagen que a nivel del subendocardio existen células que se denominan células de Purkinje o fibras de Purkinje, que son células musculares especializadas que tienen cambios no solo funcionales sino también morfológicos y están especializadas en la transmisión del impulso eléctrico. Estas fibras de Purkinje se ubican no solo en el subendocardio, dependiendo de la especie, pueden ingresar a la masa de músculo del miocardio. Ya vamos a ver en el video correspondiente a los preparados de corazón que en algunos casos pueden verse fibras de Purkinje dentro del miocardio. Lo que está acá es el miocardio, ¿sí?, en contacto directo con el subendocardio. Podemos ver en esta imagen el miocardio, como les dije, representa el mayor porcentaje de la pared del corazón. Las características del tejido muscular estriado cardíaco las pueden ver en el video correspondiente a este tema. A modo de resumen, recuerden que las células musculares estriadas cardíacas presentan prolongaciones y contactan entre sí formando una red. Y a su vez, por fuera de las células existen abundantes capilares y un escaso tejido conectivo laxo. Continuando hacia el exterior, luego del miocardio, encontramos el epicardio y está formado por el mesotelio que habíamos visto, que corresponde a la túnica visceral del pericardio seroso. Van a ver en mayor aumento, esto igual lo vamos a detallar mejor en el video de los preparados. Pero es muy importante la identificación de vasos sanguíneos, ya sea venosos o arteriales de mayor calibre. Y también tejido conectivo puede aparecer a nivel del epicardio. Esas son, digamos, características que van a permitir diferenciar al epicardio del endocardio. La presencia de vasos sanguíneos de mayor calibre y tejido adiposo. A nivel del corazón existe el esqueleto cardíaco, es una estructura importante formada por tejidos conectivos
que le dan soporte a las válvulas. Fíjense, esto en la imagen se representa un corte a nivel de la comunicación entre los ventrículos y los atrios. En la imagen vemos los orificios, la comunicación atrioventricular. Y bueno, lo que vemos acá son las válvulas, ¿sí? La válvula mitral y la válvula tricúspide o tricuspidia, y también las válvulas de las arterias de salida del corazón, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Es importante la histología de este esqueleto cardíaco porque le otorga rigidez y sustento para que las válvulas puedan cerrar adecuadamente. En esta imagen vemos el sistema de conducción a nivel del corazón. Ya habíamos visto las células de Purkinje o fibras de Purkinje que se ubican en el subendocardio y en el miocardio en algunas especies. Pero también estas células especializadas en la conducción se ubican en otras localizaciones, por ejemplo, a este nivel, en lo que se conoce como haz de His. Este haz de His se divide en dos ramas, derecha e izquierda, y finalmente estas ramas se van a ramificar para dar origen a las fibras de Purkinje con una localización fundamentalmente subendocárdica. Vemos que a nivel del corazón existen dos zonas donde hay células que tienen la capacidad de producir una despolarización con una frecuencia determinada. Son células que se conocen como marcapasos y van a regular la frecuencia de despolarización a nivel del corazón y por lo tanto la frecuencia de contracción, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Estos nodos se denominan sino atrial o sino auricular, es lo mismo, y el nodo atrioventricular. Tienen una influencia directa del sistema nervioso simpático, que va a regular la frecuencia de contracción, la frecuencia de despolarización y en consecuencia la frecuencia de contracción del corazón. Como vimos, la función principal del corazón es eyectar sangre, ¿sí? Actúa como una bomba. Esta eyección de sangre no va a ser siempre igual, sino que puede variar dependiendo fundamentalmente de dos variables, de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción. Estas dos variables van a ser afectadas por un montón de mecanismos regulatorios sistémicos, por ejemplo, a través del sistema nervioso autónomo, a través de regulación hormonal o de receptores que se encuentran en el sistema nervioso central o en el mismo sistema circulatorio. Estos son temas netamente fisiológicos, pero lo que tienen que ir entendiendo es que la actividad eléctrica del corazón está bajo influencia de un montón de mecanismos regulatorios y lo que se va a regular principalmente son la frecuencia de despolarización, la velocidad de conducción a través del sistema de conducción cardíaco y la fuerza de contracción. ¿Sí? Son las variables que son modificadas y esto va a generar, por ejemplo, una mayor o menor eyección de volumen sanguíneo a partir del corazón. Habiendo visto la organización general del corazón, continuamos con la organización general de los vasos sanguíneos desde el punto de vista histológico. Ambos vasos, ya sea arteriales o venosos, tienen una organización en forma de capas. Internamente, un endotelio, que es un tejido epitelial de revestimiento, ya vamos a ver qué tipo de epitelio. En una capa intermedia, la presencia de músculo liso en mayor o menor medida y por fuera tejido conectivo. Cada una de estas capas tiene un nombre determinado que lo vamos a ver a continuación. Vemos en esta imagen el nombre de las capas. La capa más interna se denomina túnica íntima y está formada por células planas, un epitelio plano simple y un tejido conectivo subyacente.
luego una túnica media formada por un predominio de células musculares lisas, y externamente la túnica adventicia representada por tejido conectivo que puede variar según el vaso sanguíneo en cuestión. Las arterias elásticas anatómicamente se ubican cercano al tracto de salida del corazón y están representados por la arteria aorta, arteria pulmonar, arterias carótidas, subclavias. Son arterias que están sometidas a altas presiones, que tienen que distenderse frente a la presión de eyección durante la sístole. Histológicamente están conformadas por un endotelio, una membrana elástica interna formada por fibras elásticas que forman una lámina, una túnica media que está constituida por abundantes células musculares lisas, pero también láminas elásticas que están interpuestas entre las células musculares lisas. Luego de la túnica media, una membrana elástica externa desarrollada, que acá mucho no se ve en la imagen, y finalmente la adventicia, en la cual existen vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, que en su conjunto se conoce como vasa vasorum. Las arterias musculares predominan en el organismo. Ya vimos que existen pocos casos donde encontramos arterias elásticas en relación al tracto de salida del corazón. El resto son arterias musculares. Las características histológicas lo vamos a ver en mayor detalle en los preparados, en el video de preparados histológicos. A diferencia de las arterias elásticas, presentan en la túnica media menor cantidad de láminas elásticas, pero pueden evidenciarse, al igual que las anteriores, una membrana elástica interna y una membrana elástica externa en la mayoría de los casos. Externamente, en la adventicia, en el tejido conectivo, presentan vasos sanguíneos que forman, como vimos anteriormente, la vasa vasorum. Acá vemos las características de una arteria muscular. Es importante que vayan teniendo en cuenta el diámetro de la luz en relación al grosor de la pared del vaso. Fíjense que en el caso de una arteria, el diámetro es mayor al grosor de la túnica media. Esta relación se va perdiendo en el caso de las arteriolas, que vamos a ver a continuación. Las arterias musculares pequeñas se continúan como arteriolas. Las arteriolas presentan estas características que se listan en la imagen. Es importante resaltar que a pesar de su pequeño tamaño presentan una túnica media bastante desarrollada con varias capas de células musculares lisas. Son importantes las arteriolas porque regulan el tono vascular a través de la vasoconstricción, y estas arteriolas, antes de perder las capas musculares en su totalidad y transformarse en capilares, existe una región transicional que se conoce como metaarteriola, y que está acá en el título. En otro esquema vemos las arteriolas que presentan fibras musculares en su túnica media, las metaarteriolas con menor células musculares, y luego el lecho capilar, la red capilar. ¿Sí? Acá también están graficados los esfínteres precapilares, que son similares a las metaarteriolas y regulan el pasaje de sangre hacia la red capilar. Para la identificación histológica de los capilares, les recomiendo que vean el video correspondiente a preparados del sistema cardiovascular. En cuanto a los capilares, podemos clasificarlos teniendo en cuenta características de la lámina basal y características del endotelio. Pueden clasificarse en continuos, fenestrados o discontinuos o sinusoides, dependiendo de estas características. En el caso de los capilares continuos, presentan
una lámina basal continua, que está acá esquematizada con verde, y un endotelio también continuo. Pueden verse acá en la imagen superior la presencia de vesículas de pinocitosis que se desplazan de un lado al otro a través de la célula endotelial. En el caso de los capilares fenestrados presentan una lámina basal continua, pero aparecen perforaciones o fenestras que se forman por la unión de estas vesículas de pinocitosis. Terminan coalesciendo y forman esta especie de canales que se forman a través de la célula endotelial. Y por último, los sinusoides se caracterizan por presentar una lámina basal, puede ser discontinua o estar ausente, y las células endoteliales presentan discontinuidades entre sí, están separadas en algunos casos, ¿sí? Mucho más grandes que en el caso de las fenestras, en los capilares fenestrados. Los capilares continuos son los más abundantes en el organismo. Externamente a la lámina basal presentan pericitos, que son células madre, que pueden originar no solo células endoteliales, sino también células musculares lisas y otros tipos celulares. Los capilares fenestrados se ubican en determinados órganos, por ejemplo, en el sistema digestivo y en glándulas endocrinas. Las características son las que están listadas en la imagen, que ya las mencioné. También presentan pericitos en relación a la lámina basal. Por último, los capilares sinusoides se caracterizan por su gran tamaño en relación a los capilares que vimos anteriormente. La lámina basal en general es discontinua o está ausente. No existen pericitos asociados y podemos encontrar sinusoides, por ejemplo, en el hígado o en el vaso. Hasta el momento vimos en los vasos sanguíneos arteriales y los capilares. A partir de este punto vamos a ver que todo el sistema venoso se caracteriza por ser un sistema de baja presión, y esto está en relación a las características histológicas de la pared de los vasos. Presentan muy poco músculo liso en su túnica media. Habíamos visto que los capilares se unen para formar vénulas. Las características de las vénulas están en la imagen, lo pueden ver en mayor detalle en el video correspondiente a preparados histológicos. Las vénulas confluyen y forman venas. Fíjense que en esta imagen se ve una vena cortada y la túnica media es muy delgada por el escaso desarrollo de músculo liso. Las características también las pueden ver en el video de los preparados. Vimos que el sistema venoso actúa como un sistema de capacitancia, es decir, se acumula sangre a baja presión, pero la sangre tiene que retornar al corazón y este retorno venoso tiene que ser promovido de alguna manera. Existen diferentes mecanismos. Uno de ellos es la actividad de músculos esqueléticos que actúan a través de la contracción, comprimiendo externamente a las venas, y de esta manera favorecen el retorno de la sangre hacia el corazón. Otro mecanismo que favorece el retorno venoso es la presión negativa que se genera en el tórax durante los movimientos ventilatorios. Y el tercer mecanismo, que está directamente en el interior de las venas, es la presencia de válvulas que van a favorecer el retorno en la dirección hacia el corazón. Estas válvulas no se encuentran en todas las venas, sino que se localizan, por ejemplo, en las extremidades, y depende también de la especie, ¿sí? El tipo de animal. Por ejemplo, en los equinos, en ciertas regiones están muy desarrolladas. Ya les había anticipado la presencia de circulaciones especiales que no cumplían la organización que vimos hasta el momento. Estos sistemas circulatorios especiales
se denominaban o se denominan sistema porta y anastomosis arteriovenosas. Los ejemplos de cada uno de ellos los vamos a ver en los sistemas correspondientes, por ejemplo, el sistema porta hepático y las anastomosis arteriovenosas que se ubican principalmente a nivel del sistema tegumentario. Y para finalizar, las características generales de los capilares linfáticos son las siguientes. Nacen como extremos ciegos a nivel de los tejidos, tienen un gran tamaño en comparación con los capilares sanguíneos. Fíjense el diámetro, pueden llegar a medir hasta 100 micrómetros de diámetro. Acá está graficado el endotelio, las células endoteliales presentan anclaje al tejido, ¿sí?, a través de estos filamentos que se conocen como filamentos de anclaje. La lámina basal en general es discontinua y presentan válvulas. Las características de los vasos linfáticos de mayor calibre van a variar respecto de los capilares linfáticos. Pueden llegar a presentar mayor tejido conectivo y en algunos casos células musculares lisas.